Amén. Gloria a Dios. Pues nuevamente estamos aquí reunidos para seguir aprendiendo, ¿verdad? Sobre nuestro Señor, nuestro amado Adonai, ¿sí? Para seguirlo conociendo más y entender mejor su plan perfecto de salvación para la humanidad, para todos aquellos que hemos creído en Él y los que creerán de acuerdo a los que nos ha escogido para anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? De salvación. Porque en estos tiempos, mis hermanos, aún no se ha entendido realmente lo que es el Evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Entonces, por eso es bueno escudriñar la Escritura, sí dice, desde las sendas antiguas, desde el principio, para que así podamos entender muchas cosas, sí, del por qué, las cosas, para qué y por qué y para quién, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir entendiendo más lo perfecto que es el plan de salvación, este, para todos los que hemos creído en Él y los que seguirán creyendo cuando escuchen la noticia, ¿verdad? Las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que sigamos escudriñando la Escritura, ¿sí? Porque hoy en estos tiempos, que cada día están más difíciles, porque la maldad está creciendo grandemente, ¿sí? Nos los advirtió el Señor, ¿verdad? Que en los últimos tiempos la maldad iba a ser tanta que el amor de muchos se iban a enfriar. Y vemos tristemente que muchos se están apartando de la fe, ¿sí? Que los que creían ahora ya no creen, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues muchos dicen, ay, es que siempre han dicho que el Señor ya viene y no es cierto. Primero dijeron que en tal año, luego en tal año y que luego que para el 2000 y que ya cuántos años pasaron y no es eso. Pero dice su palabra que no es porque el Señor retarde su promesa, sino lo que Él quiere Él la está deteniendo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que se pierdan, que no quiere que la humanidad se pierda, ¿verdad? Sino que entre más crean, mejor, ¿sí? Pero pues desgraciadamente también el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está haciendo de todas las suyas para que muchos sean enfriados en la fe, ¿sí? Dejen de creer, ¿sí? O sean absorbidos por el mundo, por lo que el mundo ofrece, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un tema que dice, ¿a quién consultaremos? Así se llama el tema de hoy. ¿A quién consultaremos? Para eso vamos a estar mirando el libro de Isaías, capítulo 8 versículos 13 y 15. Esa es nuestra lectura base, ¿verdad? De la enseñanza que vamos a estar mirando, ¿verdad? ¿Sí? Isaías 8, Isaías 8, sí, 13 al 15. Sí. Bueno, pues así dice la bendita palabra de nuestro Padre eterno. Dice, a Yahweh de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo estos versículos sobre, dice que primeramente nos dice que a Yahweh de los ejércitos, a Él santificar, solo a Él.
¿sí? Dice, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, pero no un miedo, como el que la gente siente a veces por alguien, ¿verdad? Sino un temor, un miedo reverente por lo que Él es, ¿sí? Porque si nos ponemos a pensar que somos delante de Él, Él viene en un parpadeo, podía desaparecer el planeta entero, el universo entero, ¿verdad? Porque es tan grande su poder, es el todopoderoso. Entonces, si Él ha puesto la mirada en cada uno de nosotros, pues debemos de estar, de respetar, de tratar, ¿verdad? De que todo lo que Él nos ha dicho, ¿sí? Lo hagamos exactamente como Él lo ha dicho, ¿verdad? Porque dice su palabra que no debemos ni quitar ni poner, ¿sí? Porque es como decir, no, pues el padre le faltó esto, está incompleto, o le sobra esto no me conviene, esto le quito, ¿verdad? Pero desgraciadamente en estos tiempos, así está pasando. Hay muchas religiones, ¿sí? Entendemos que las religiones son hechas por el hombre, ¿sí? Para poder someter y mantener engañado a la humanidad. Sí, porque el enemigo es tan astuto, que mezcla mentiras con verdades, ¿verdad? Pero dice que eso se vuelve cuando una mentira va mezclada o más bien una verdad va mezclada con mentira, es una herejía. Por eso es que es necesario que escudriñemos la escritura para entender verdaderamente, que seamos como los de Berea, que cuando los dicen los discípulos, los apóstoles les enseñaban algo, les hablaban de algo, ellos iban a sus casas y escudriñaban la escritura para ver que si ciertamente era lo que ellos decían, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la escritura, tenemos la ayuda del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Que Él también nos guía, nos ilumina para poder entender lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces aquí dice, si temes y obedeces al Eterno, Él te será por santuario y será tu protección. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador. Primeramente, recordemos sobre las dos casas, ¿verdad? Casa de Judá y casa de Israel. Casa de Judá se quedó en Jerusalén. Son dos tribus, casa de Judá, compuesta por dos tribus, Judá y Benjamín. Y las otras 10 tribus fueron esparcidas debido a su desobediencia, debido a que se apartaron del Señor, le dieron la espalda, olvidaron la Torá, ¿verdad? Entonces fueron esparcidas por todas las naciones y se volvieron gentiles, ¿sí? Perdieron su identidad. Entonces, por eso es que el Señor dice que Él había sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? A reunir todas esas ovejas para que en el último de los tiempos sean unidos otra vez y sean una sola casa, ¿verdad? Un solo reino. Entonces dice que cuando Israel sea restaurado es cuando Él va a venir, cuando las dos casas sean reunidas. Por eso dice que nosotros si tememos y obedecemos al Eterno, Él será por santuario y será nuestra protección, ¿sí? Pero dice, para las dos casas será piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo, por red al morador. Dice, Yahweh será por piedra. Esta será la discusión entre ellas, el hijo de Yahweh. Porque sabemos que la piedra que desecharon los edificadores, lo que hablábamos hace 8 días en la enseñanza que dio mi esposo, de la piedra. ¿Quién es la piedra angular? ¿Sí? Es nuestro Señor, nuestro Salvador, Yahshua, ¿sí? Pero dice que para las dos casas será por tropezadero. Dice, los hará tropezar. ¿Por qué?
Porque aún en estos tiempos la casa de Judá no cree en el Mesías, no cree que Yeshua sea el Mesías, que porque le faltaron cumplir ciertas profecías, ¿sí? O sea que para ellos Yeshua no es el Mesías, ¿sí? Es un profeta más, un rabino, ¿sí? Entonces es un hombre común, hijo de José y María, o sea, como cualquier otro, ¿verdad? Pero por eso dice que ellos fácilmente serán engañados por el anticristo, porque él les va a decir, yo soy aquel que ustedes estaban esperando, su Mesías, y van a ser engañados y van a hacer pacto con él, ¿sí? Entonces, pero todo eso tiene un propósito, porque también dice que han sido velados de sus ojos para que vean, viendo no vean y oyendo no oigan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se cumpla la plenitud de los gentiles, para que todos aquellos que habíamos de creer en él, no teniendo la sangre judía, la sangre israelita, podamos ser añadidos al pueblo de Israel, ¿sí? Porque dice su palabra, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando se cumpla esa profecía, el número de los gentiles que habían de creer en el Mesías, en el verdadero Mesías, que es nuestro Yeshua HaMashiach, dice que ellos entonces al último van a creer en él, ¿sí? Entonces, ellos están desechando al Mesías y la casa de Israel a la Torá, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues perdieron su identidad, se contaminaron con las demás naciones, volviéndose idólatras, adoradores de dioses paganos, ¿verdad? Entonces, está la discusión en que unos creen y otros no, y otros lo conocen y otros no, ¿verdad? Aún muchos, el enemigo ha trabajado muchísimo para que el nombre de nuestro Salvador no sea conocido, porque incluso muchos dicen que se llama Jesús, y sabemos que su nombre no es Jesús, ¿verdad? Sino que y muchos dicen que Yeshua, ¿sí? Que Yeshua en el hebreo, paleohebreo, dice que significa su nombre se ha borrado, ¿sí? Porque como comentábamos, que los judíos no creyeron en él, ¿sí? No creyeron cuando vieron que él fue levantado en la cruz, ¿sí? Vieron ahí el nombre de Yahweh, ¿sí? En ese, ¿cómo se podría decir? En la frase que escribieron, este es Yeshua, el Nazareno, rey de los judíos. Ahí salió revelado el nombre de Yahweh. Entonces ellos dijeron, se sintieron ofendidos. ¿Por qué pusieron eso? Que quita, le decían que quitaran ese letrero, ¿sí? Ese que fue clavado. Pero pues ahí se estaba revelando quién realmente era Yeshua. Por eso dice que iba a ser como piedra de tropiezo para ellos, ¿sí? Entonces dice que que esa es la discusión entre las dos casas, ¿sí? De el hijo de Yahweh, de que si es o no es. Yeshua sería, de acuerdo a la palabra, la piedra de tropiezo a las dos casas de Israel. La casa de Judá hasta hoy lo niegan, con solo algunas excepciones. La mayoría lo niega, ¿sí? La casa de Judá. Pero hay algunos que creyeron en él desde un principio, ¿sí? Porque vemos que mucha gente los siguieron, ¿sí? Sus discípulos eran judíos, sus primeros discípulos. A las personas que él sanó, a los ciegos que les devolvió la vista, eran de allá, de su pueblo. Entonces, algunos sí creyeron en él, ¿sí? Y hasta la fecha, algunos, como ya estamos en los últimos tiempos, dice que creen en él. Los que están ahí en el muro de los lamentos creen en él, pero no lo han confesado abiertamente. ¿Por qué? Por temor, ¿sí?
por temor, porque pues allá el que cree en Yeshua lo persiguen, ¿verdad? Lo persiguen, entonces muchos lo callan, pero creen en él, ¿verdad? Dice, la casa de Israel, muchos están tropezando, lo estamos viendo. Son muchos los que ya hoy han abandonado su fe en Yeshua, negándolo o reduciéndolo a un simple hombre, un rabino más o un hijo como de los dioses paganos. ¿Sí? O sea, muchos dicen, si nosotros nos vamos con ciertas religiones, por ejemplo, mormones dice que Yeshua y Satanás fueron creados al mismo tiempo, los pusieron al mismo nivel, ¿verdad? Sí. Son hermanos. Que son hermanos, sí, que de hecho Satanás quería venir él a hacer al mundo, a salvar al mundo, ¿verdad? Pero que el padre dijo, no, va a ir Yeshua, ¿sí? Pero sabemos que si nosotros leemos la escritura, nos dice que Yeshua es la palabra que salió del Padre, ¿sí? Que se hizo carne, ¿sí? O sea que él no fue creado, sino él ya existía, es eterno igualmente, pero estaba dentro del Padre, ¿sí? Y tuvo que venir en carne para redimir a su pueblo. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿cómo es que pueden decir que Satanás y Yeshua son del mismo, están en el mismo nivel, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sí lo cree. Todos los que están ahí en esa religión lo creen, ¿verdad? Creen ciegamente. ¿Y por qué será? Porque no se han tomado la molestia de escudriñar la escritura, ¿sí? De saber verdaderamente quién es nuestro Yeshua. Ahora, muchos lo han difamado tanto, o sea, de muchas maneras quieren quitar, desaparecer, que uno no crea en Yeshua como Mesías. ¿Sí? Muchos dicen que es un profeta más, ¿sí? Los mismos judíos que es un rabino, los testigos de Jehová, ¿verdad? En el catolicismo se quitó su verdadero nombre, se ocultó su verdadero nombre y sacaron un nombre romano, Jesús, ¿verdad? Así lo vemos en las Biblias, que está registrado como Jesús, ¿sí? Cuando dice que Jesús en el hebreo significa, miren al caballo, he aquí el caballo, ¿verdad? Eso vemos que Jesús lo pusieron como burla, como una burla. Entonces, o han ocultado el nombre, o lo han cambiado, o lo han minimizado, ¿sí? Sabemos que en la religión de Roma, o lo tienen todavía crucificado, muerto, o lo tienen como un bebé, como un niño, dependiendo de María. Cuando la escritura nos muestra que Él resucitó, Él venció a la muerte y Él está a la diestra del Padre, ¿sí? Esperando para que se cumpla, para que el tiempo se cumpla, para que Él venga nuevamente y se muestre a todos aquellos que no han creído, ¿verdad? Lo vemos tan fácilmente que dice que nosotros íbamos a ser perseguidos por su nombre, ¿sí? Íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser encarcelados, nos van a tratar de callar en estos últimos tiempos por su nombre, porque no quieren, nos van a prohibir, como en aquel entonces cuando les prohibieron a sus discípulos, ¿sí? Que ya no predicaran en ese nombre, ¿sí? Pero dijo Pedro, que es mejor obedecer al hombre o a Dios, ¿verdad? Que no está bueno obedecer primeramente al hombre y después a Dios. No, primeramente a Dios, se le tiene que obedecer, ¿verdad? Por eso es que ellos anduvieron predicando el nombre, ¿sí? Y a la vez nuestro Yeshua dice que vino a dar a conocer el nombre del Padre, porque dice que te conozcan a ti, Padre. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, ¿verdad?
Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos de Yeshua, todo el mundo se molesta y se incomoda, ¿sí? Todo el mundo puede hablar mal de Yeshua, que lo ponen como... Se han difamado tanto que nadie dice nada. Ah, pero tóquenles a Alá, tóquenles a Mahoma, tóquenles a Buda y nos mandan a cortar la cabeza, ¿verdad? Pero por nuestro Yeshua no se defiende como debe de defenderse ese nombre, ¿verdad? Su santo nombre. Entonces, ¿qué dice aquí? La pregunta es, ¿a quién consultaremos? Dice que muchos han abandonado su fe en Yeshua. ¿Por qué? Porque o se han contaminado con el mundo o se han contaminado con las religiones del hombre, ¿verdad? Dice, por eso nos dice la escritura, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Sí? Esa es la solución. Dice, ¿cómo se soluciona el conflicto? Atando el testimonio, sellando la ley entre mis discípulos. Dice, ¿cómo sabemos acerca del testimonio? ¿Quién es el testimonio? Porque el Señor siempre para eso ha dejado un testimonio. Por eso dice que escudriñemos las sendas antiguas, ¿verdad? Ahí está todo el testimonio desde su principio, ¿sí? Veamos qué nos dice Deuteronomio 31, versículos 26, 39. Deuteronomio 31, 31, 26 al 29. Dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Yahweh. Cuanto más después que yo haya muerto, congregad a mí todos los ancianos y de vuestras tribus y de vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Sí? Dice, ¿quién es el testimonio? Aquí nos dice que fue dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Sí? Veamos qué quiere decir testimonio. ¿Me puedes buscar qué quiere decir testimonio? ¿Vale? Dice, ¿quién o qué es el testimonio? Aquí nos está diciendo la escritura que es el libro de la ley que Moisés mandó a poner a un lado del arca, ¿sí? Testimonio, declaración en que se afirma o asegura alguna cosa. Prueba, justificación y comprobación de la certeza o existencia de una cosa. Documento autorizado por notario que será fe. Bueno, entonces es una prueba, ¿verdad? Un testimonio es una prueba de lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Dice, la Torá o ley es un testigo de la voluntad del Eterno, ¿sí? Porque aunque ha sido manipulado, pero existe hasta estos días. Anteriormente a Moisés le fue entregada, dice, las tablas de la ley, son los 10 mandamientos en piedra.
Y después que dice que el Señor lo iba a poner en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿verdad? Para que ahí estuvieran. Entonces dice que es una prueba. La Torá o ley es un testimonio de la voluntad del Eterno. ¿Y qué es la Torá? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que hoy se conoce como Biblia, ¿sí? Ese es un testigo de la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque ahí está toda la instrucción para su pueblo y a todos los que hemos creído en él. Ahí está su voluntad. No, esa no fue escrito por voluntad de hombre, ni fue inspiración de hombre. No salió del corazón del hombre, sino del corazón de nuestro Padre eterno, ¿verdad? Por eso dice que es perfecta. Por eso dice, ¿a quién consultaremos? Cuando nosotros tengamos alguna duda, no sepamos qué hacer, tenemos que ir a la Torá, ¿sí? Porque es el testimonio o el testigo de la voluntad del Eterno. Dice el testimonio, en el arca del testimonio estaban el maná. También eso es lo que da testimonio que todo, o sea, las pruebas de todo lo que se habla en la Torá, están ahí las pruebas. La Torá nos habla de cuando el pueblo de Israel anduvo vagando en el desierto, ¿verdad? Por 40 años y dice el Señor los alimentó con maná del cielo. Entonces, ¿qué dice? Que dentro del arca hay una porción de ese alimento que caía del cielo, ¿sí? En aquel entonces, pero sabemos que el maná, el alimento del cielo, estaba señalando a nuestro Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor dice que nuestro Yeshua es el pan bajado del cielo. O sea, ¿qué nos da a entender? Que ya no es un pan literal, ¿verdad? Sino es espiritual que va a alimentar no a nuestros cuerpos, sino a nuestras almas, a nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces dice que en el arca del testimonio estaba el maná, el alimento del cielo, que simbolizaba o señalaba a nuestro Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es el maná del cielo. Él es la palabra que salió del Eterno, ¿verdad? La que nos va a alimentar, ¿sí? Estaba también la vara de Aarón, ¿sí? Señal contra los rebeldes. Una señal de autoridad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había un hombre de la tribu de Leví que se llamaba Coré, ¿sí? Que él siempre estaba cuestionando las órdenes de Dios que le daba a Moisés. Decía, bueno, ¿y cómo sabemos que si de verdad le daba a Moisés? Y Moisés escogió a su hermano Aarón como sumo sacerdote. Sí, claro, como es de su familia, pues por eso lo puso como sumo sacerdote, pero yo bien pude haber sido el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, debido a todas esas cosas, por eso el Señor dice, veamos qué nos dice en Números 17, 10. Números 17, 10. Bueno, vamos a empezar desde el 1, ¿verdad? Para que podamos entender bien lo que nos está diciendo. Dice, luego habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara.
y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, o sea, delante del testigo, ¿sí? Donde yo me manifestaré a vosotros y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total, 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Yahweh a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. O sea, la vara de Moisés, de Aarón, sí, que dice que eran unas varas, o sea, cortadas del árbol sin hojas. Dice que el Señor les iba a dar la prueba, les iba a comprobar, ¿sí?, quién era su escogido, que no, para que ya no dijeran que como era hermano de Moisés, por eso es que mismo Moisés lo había escogido como sumo sacerdote, sino que ahí el Señor iba a mostrarles que había sido voluntad de él, por medio, haciendo que la vara de Aarón floreciera. Dice que floreció, que fueron 12 varas, cada tribu, por cada tribu una vara, ¿verdad? Eran 12 tribus, 12 varas. Entonces dice que floreció esa vara, dio flores, y dice, aún dio sus frutos, sus almendros, ¿verdad? Fíjense qué bonito sería eso, ¿verdad? Y dice que eso se guardó también como testimonio, como prueba, como señal de que era voluntad del Padre. Entonces ya van dos señales, dos pruebas, dos testimonios de la voluntad del Padre guardadas en el arca del testimonio, el arca de la alianza, el arca del pacto, que así se le conoce, ¿verdad? Con esos nombres. Y luego dice que también están las tablas de la ley, ¿sí? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Las tablas de la ley o los 10 mandamientos, o dice la instrucción, ¿sí?, de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Ahí quedaron también plasmadas, ¿sí? Entonces aquí nuevamente nos pregunta, ¿quién es el maná del cielo? ¿Sí? ¿Quién es el maná del cielo? Veamos qué nos dice Juan, el libro de Juan, capítulo 6, versículo 51. Juan 6. ¿6 51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Yahshua les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sí? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Sí? ¿Qué nos está dando a entender? No nos está hablando literalmente, ¿verdad? Por eso dice que los judíos así lo entendieron. ¿Sí? De que cómo se atreve, dice, a decir que comamos su carne y que bebamos su sangre. Por eso más se encendieron. ¿Por qué? Porque no entendían, porque estaban velados de los ojos, ¿verdad? De su entendimiento. Pero lo que el Señor estaba diciendo era simbólicamente el que come mi carne y el que bebe mi sangre. ¿Por qué? Porque Él es la palabra del Padre hecha carne. ¿Sí? Y no nos quiere decir que literalmente nos lo comamos a Él, ¿verdad? Como muchos así lo entienden y sabemos qué religión es la que lo entiende así. ¿Por qué si el Señor no se contradice? Recordemos que el Señor en Levítico nos prohíbe tomar o comer la sangre. Entonces, ¿cómo aquí va a decir que debemos de beber su sangre? El Señor no se contradice. El Señor nos da entendimiento, ¿verdad? Nos da la luz para entender que no está hablando literalmente, sino espiritualmente. Comer su sangre es alimentarnos de su palabra, no es una comida literal. ¿Por qué? Porque dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Sí? Una comida literal que cayó del cielo. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Por qué? Porque dice que Él es la Torá hecha carne. Yahshua es la Torá hecha carne. Si nosotros escudriñamos la Escritura, vamos a entender toda la voluntad del Padre y vamos a ser obedientes. ¿Sí? Y nuestra alma va a estar bien alimentada, va a estar bien fuerte, fortalecida, ¿verdad? Nuestro espíritu. No nos está hablando de una comida literal. ¿Por qué? Porque nos dice que la comida, dice el Señor, que todo lo que entra por la boca es desechada en la letrina, ¿verdad? Y lo que comemos, algún día vamos a comer, porque esa alimenta nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu, ni nuestra alma, ¿verdad? Sino que algún día dice, ellos comieron de ese pan, pero murieron. Y el que yo les estoy ofreciendo les dará la vida eterna. Por eso entendemos que no está hablando literalmente, sino espiritualmente. Y luego aquí en el 63 nos dice, en el versículo 63 nos está confirmando lo que estamos hablando. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Está hablando de una carne literal. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Nos está reafirmando ahí que se refería a su carne y su sangre, que son palabras, dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tomaban todo literalmente. Entonces, ¿qué dice? La carne para nada aprovecha. Yo no les estoy hablando de un alimento literal, sino dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Así se lo dijo. ¿Mandé? Así como dijo usted, así se lo dijo. Sí, así se los dijo. No entendieron. ¿Mandé? No lo entendieron. Ellos sí se ofendieron, dice. Se ofendieron cuando Él les dijo que comieran su sangre y que bebieran su sangre y comieran su carne, pero no así, sino, en cambio, pues muchos ahí se quedaron, ¿verdad? En esa enseñanza, en esa doctrina se quedaron. Y en ese está basado su fundamento, en que tienen que comer la carne. Decir que la hostia cuando le elevan se convierte, es la transubstanciación,
¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando la ofrecen como sacrificio se convierte en carne y el vino en sangre, y no es así. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que no es así, ¿verdad? Entonces, seguimos con la enseñanza. Esa es el maná del cielo. Yahshua es el maná del cielo. Es uno de los testimonios, ¿verdad? Que están dentro del arca de la alianza. Dice, la vara de Aarón dice, el sumo sacerdote. Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote de hoy y para siempre? Es Yahshua. O sea, todo lo que el testimonio que se venía dando desde el Antiguo Testamento, sí venía señalando a Yahshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice en Hebreos que él es el sacerdote, el sumo sacerdote, que nos convenía tal sacerdote que no muere, ¿sí? Que no tenía que expiar, que purificarse por sus pecados, porque él es sin pecado. Sí, él es puro. No tiene que purificarse primero para después entrar y abogar por el pueblo. No, sino que él es santo y está ahí permanentemente abogando por todos los que hemos creído en él. Dice que este tal sumo sacerdote nos convenía porque es eterno. ¿Sí? Él es el sumo sacerdote hoy y para siempre. Es nuestro Yahshua. ¿Sí? Entonces, él todo eso nos viene señalando a Yahshua. Por eso es que quieren borrar su nombre, por eso es que quieren destruir, ¿verdad? Su imagen, ¿cómo le diré? El propósito por el cual vino. Lo han difamado tanto que dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida, hallará fe en el mundo, porque muchos van a tropezar, ¿sí? Muchos ya van a abandonar la fe en él, ya no van a creer en él. Ahorita muchos están judaizando, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado, porque el judaísmo también es una religión, ¿sí? ¿Qué hace el judaísmo? Que te dice, no, ciertamente sí, la Torá, pero tienes que desechar a Yahshua, porque Yahshua no es el Mesías que prometido, porque él no cumplió con ciertas expectativas, con ciertas profecías que están, pero si nosotros ponemos a leer, sí, él sí cumplió. Claro que faltan unas por cumplir, que vienen simbolizadas en las fiestas de otoño, sí, que son las fiestas de Yom Kippur, Yom Teruah y Tabernáculo. Nos faltan 3 fiestas. Y ellos dicen que porque como no cumplió con esas fiestas, por eso no es el Mesías prometido. Pero sabemos que apenas se van a cumplir en esas profecías. Pero todas están apuntando a que Yahshua es el testimonio, ¿verdad? Del cual está hablando el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, las tablas de la ley, ¿quién es la Torá viviente? Yahshua es la Torá viviente. La Torá y el testimonio son entonces los testigos. La Torá y el testimonio, ¿verdad? Veamos Isaías 8, 17, 18. Isaías 8, 17. Y 18 dice, esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.
Y aquí yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que el Señor, dice, escondió el rostro de la casa de Jacob. ¿Sí? Pero dice que si nosotros, que todos los que confiamos en Él, dice que no vamos a ser avergonzados. ¿Sí? Todos los que confiemos en Él, ¿sí? Porque Él es verdadero. ¿Sí? Y por eso dice que cuando nuestro Yahshua se bautizó, dice que se oyó una voz en los cielos. Se abrieron los cielos y dijeron, este es mi Hijo muy amado, a Él escuchar, a Él oírlo, ¿verdad? Testimonio que está dando el Padre de que Yahshua es, ¿sí? Dice, hoy nosotros somos testigos del cumplimiento de las promesas. Nosotros que estamos regresando a casa como el Todopoderoso lo anunció. Nosotros los discípulos, ¿por qué? Porque volvimos a las sendas antiguas y estamos conociendo la verdad. Se nos ha sido revelado el verdadero nombre del Padre y del Hijo, ¿verdad? Se nos está dando a conocer el verdadero evangelio, el verdadero plan de salvación del Eterno, que empieza por las dos casas, por la casa de Israel, porque dice, yo no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de ahí entendemos qué más cosas tienen que pasar para que todo esto se cumpla. Entonces estamos siendo testigos de varias profecías que se están cumpliendo en estos tiempos. ¿Sí? Podemos dar testimonio de que en verdad se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque hemos escudriñado lo que el Señor dejó por testimonio, ¿sí? Y por todo lo que nos vino a enseñar nuestro amado Yahshua, ¿verdad? Entonces sí creemos en Él. Dice, y hoy nosotros somos testigos del cumplimiento de las promesas. Nosotros que estamos regresando a casa como el Todopoderoso lo anunció. Nosotros los discípulos. Pero ¿en dónde buscaremos la instrucción? ¿En dónde la vamos a seguir buscando, verdad? La instrucción. Isaías 8:19, en ese mismo que acabamos de leer, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Sí? Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, quien no consulte a la ley que ya vimos que es la Torá y al testimonio, ¿verdad? A todo lo que representa, lo que hay en el arca del testimonio, dice, es porque no les ha amanecido. ¿Por qué? Porque prefieren buscar en otras fuentes, prefieren buscar en maestros, en rabinos, en falsos profetas, ¿verdad? En religiones, ¿sí? Buscan la instrucción, pero el Señor nos dice que debemos de buscar lo que Él dejó por testimonio, por prueba de que todo lo que Él ha dicho es verdad, ¿sí? Dice, tristemente hoy la mayoría busca la instrucción en los hombres, en los pastores, en los sacerdotes, en los rabinos vivos y muertos, ¿verdad? Falsos dioses, o sea, buscan el testimonio, lo que el Señor quiere, lo buscan en otras fuentes, ¿sí? En el hombre, dicen los pastores, pero ¿qué hay de los pastores de ahora? Que no escudriñan las sendas antiguas, ¿sí?
que siguen bajo el yugo romano, entonces no pueden tener el verdadero testimonio que se nos ha sido enseñado por medio de la escritura, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta de cómo son sus enseñanzas, porque ya pasamos por ahí, ¿sí? Entonces, dice que no, está escrito que maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos de confiar, sino por eso es que el Señor dejó estos testimonios, ¿verdad? Estas instrucciones para que podamos caminar conforme a su voluntad. Dice en pastores, en sacerdotes, en rabinos vivos y muertos, en falsos dioses, en sus ídolos, que consultan, que adoran, que veneran, que creen en ellos, que confían en ellos. Pero dice los que hemos confiado en Él, en Yahweh, dice que dice que Él nos será por santuario y Él será nuestra protección y no seremos avergonzados. O sea, aunque nos digan ahorita que estamos locos, que estamos escudriñando algo que ya pasó, algo que ya fue desechado, no, el Señor nos va a respaldar porque estamos actuando de acuerdo al testimonio, a las pruebas que Él dejó de su voluntad, ¿sí? Y la prueba más grande de su voluntad es nuestro amado Yahshua. Por eso les decía, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino vine a cumplirla. O sea, lo que se habló de mí, desde Moisés hasta los profetas, eso es lo que yo vengo a cumplir, a servir de testimonio, a dar de testimonio que todo lo que está escrito se va a cumplir en mí. No vino a abolir nada, sino a cumplir. Y muchos toman como que cumplir, como que bueno, como yo ya cumplí, ahora eso ya no sirve. No, la Torah sigue vigente, porque es la instrucción de cómo quiere el Señor que vivamos nosotros. ¿Sí? ¿En dónde la vamos a encontrar? ¿Con un pastor? ¿Con un sacerdote? ¿Con un falso profeta? ¿Sí? O muchos que tienen sus institutos bíblicos, sus seminarios, Sí. que les han enseñado y les han llenado de letras la cabeza, que han desechado la verdadera instrucción del Eterno. Y que si nosotros les hablamos, nos dicen que estamos locos, que todo eso ya no sirve. Y se basan dicen, no, yo me baso del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya fue desechado, ya no sirve. No, ahí está en el mal llamado Antiguo Testamento, porque en el original no es Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Esto lo hizo Roma para darnos a entender que el Antiguo Testamento ya no sirve y que ahora estamos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a entender el mal llamado Nuevo Testamento si no consultamos el mal llamado Antiguo Testamento? No vamos a saber el porqué de las cosas. Entonces tenemos que irnos, dice, a la senda antigua, al origen, ¿verdad? Para entender del porqué y para qué de muchas cosas, de lo que nos está hablando, ¿sí? De lo que nos está hablando nuestro Yahshua, porque nos dice muchas veces, y oísteis que fue dicho, que aquel que encuentren en adulterio muera irremisiblemente, ¿verdad? Pero dice, pero yo les digo, o sea, nos enseñó más profundo todavía. No desechó, sino que nos enseñó todavía más profundo. De que si no te veían cometiendo adulterio, no había prueba de que cometiste adulterio. ¿Cómo te comprueban, verdad? Pero ahora dice que si tan solo mires con deseo a una mujer, ya cometiste adulterio en tu corazón. O sea, ya es más espiritual. Ya pecaste. No lo practicaste, pero ya pecaste. Entonces él como que lo vino a profundizar más, no lo vino a desechar. Entonces aquellos que digan, no, pues nosotros nos basamos,
pues entonces mucho cuidadito porque está más profundo, ¿verdad? Porque tan solo mires con deseo a una mujer, con eso ya mereces morir apedreado, ¿verdad? Bueno, eso fue en Israel, pero aquí no. Pero como se supone que ya somos pueblo de Israel, ¿Cómo no? Acaba de llegar el hermano. Ya. bueno, dice, pero ¿qué dice el Todopoderoso? La ley, la Torá y el testimonio. El testimonio es Yeshua, ¿sí? Él es el testimonio, ¿sí? Él, por eso es que él citaba siempre la Torá. Él vino a enseñar Torá, él no vino a enseñar otra cosa. Dice, yo hablo lo que mi padre me ha dicho que hable, ¿sí? Y él da testimonio de mí, y yo doy testimonio de él. Porque Yeshua es la palabra del Padre que salió de la boca del Padre. Por eso es que no hay contradicción entre lo que escribió el Padre en un principio y lo que Yeshua hablaba, porque es lo mismo. Sí, nada más que más profundo, ¿verdad? Veamos qué nos dice en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 12. ¿Sí? Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. ¿Qué nos está hablando aquí? ¿Qué dijo? 14, 12. 14. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Yeshua. O sea, la Torá y Yeshua, la fe en Yeshua. Esos son el testimonio, ¿sí? Los mandamientos, por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, o sea, la Torá, los 10 mandamientos y lo que está en la Torá, dice, y la fe de Yeshua, van de la mano, mis hermanos. No puede ir la pura Torá, ni puede ir nada más Yeshua. Es lo mismo, tiene que complementarse los dos. Los dos, los mandamientos y la fe en Yeshua, ¿verdad? Bueno, seguimos. La Torá y el testimonio. La Torá son los 10 mandamientos, porque sabemos que los 10 mandamientos son parte de la Torá, y el testimonio que es Yeshua. ¿Sí? Él es el testimonio. Él es el que dice el testimonio es Yeshua. Por eso dice, bienaventurados aquellos que guardan la Torá y la fe en Yeshua, en el testimonio. ¿Sí? O sea, Yeshua es el testimonio. Dice, a la Torá o mal llamada ley, porque su nombre correcto sería la instrucción, y al testimonio de Yeshua,
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Por qué? Porque recordemos que la casa de Judá tiene la Torá, pero no han creído en Yeshua. ¿Sí? La casa de Israel va a tener a Yeshua, porque a eso vino Yeshua. Muchos ya creen en Yeshua, la casa de Israel, pero aún no han tenido la Torá. O sea, sí algunos, pero no todos. Hasta que toda la casa de Israel tenga la Torá, porque ahorita tienen a Yeshua, pero no a la Torá. Cuando tengan la Torá, cuando Israel tenga la Torá, porque ya tiene a Yeshua, y Judá tenga a Yeshua, porque ya tiene la Torá, entonces es cuando el pueblo va a ser restaurado y el Señor va a venir. ¿Sí? Cuando las dos casas sean, dice, una sola en la mano de Yahweh. ¿Sí? Porque los dos están incompletos, porque uno tiene la Torá nada más, pero no tiene a Yeshua. Las 10 casas tienen a Yeshua, pero no tienen la Torá. Pero sabemos que está profetizado que la van a tener, ¿verdad? Para que dice, sean uno en mi mano, como al principio, un solo reino, para que el rey venga a reinar por 1000 años. ¿Sí? Dice, ¿quién es el que debe ser consultado y santificado de acuerdo al texto? ¿Sí? Yahweh de los ejércitos. Nos dice al principio de la escritura que leímos, que dice que solo Él va a ser ¿qué? Santificado. Yahweh de los ejércitos. Dice, una imagen visible de Elohim. Yahshua es la imagen visible de Elohim hecho hombre. ¿Sí? Yahshua dice, por eso decía él, quien me conoce a mí, conoce a mi Padre. ¿Sí? Porque Él es la palabra salida de la boca del Padre. Conoceremos los pensamientos del Padre por medio de Yeshua. Por eso dice, quien me conoce a mí, conoce a mi Padre. Nos dicen Colosenses que Él es la imagen visible del Dios invisible. Nuestro amado Yeshua. ¿Sí? A la Torá y al testimonio de Yeshua. ¿Sí? Si no caminan conforme a estos testigos, no les ha amanecido. Tenemos que estar completos a la Torá y al testimonio de Yeshua. Los que creen ahorita que la enseñanza, el evangelio empieza nada más que es el Nuevo Testamento, están mal. Dice, no les ha amanecido. ¿Sí? Yo me baso nada más en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que no les ha amanecido, que siguen en tinieblas, no están completos. Y es que así es, por no decir todas, vaya, los que se llaman las congregaciones cristianas, porque nada más con Yeshua. Pero aquí nos está diciendo la Escritura que tiene que ser la Torá, ¿sí? Y el testimonio que es Yeshua. Quien diga que nada más es la Torá, como los judíos, no les ha amanecido. Quien diga que nada más es Yeshua, no les ha amanecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que nosotros fuimos injertados al olivo natural por la fe en Yeshua, no por la sangre. No porque tengamos la sangre israelita, la sangre hebrea, no. Sino por la fe en nuestro Yeshua. Somos parte del pueblo. Recordamos, si nosotros, ahora de las películas que hemos visto, que varios de otros pueblos se anexaron al pueblo de Israel, ¿sí? Porque aún aunque sus pueblos eran idólatras, ellos decían, no, hemos visto lo que su Dios ha hecho por ustedes, cómo ha ganado las batallas. El rey Arauna. El rey Arauna dice, ahora mi Dios es el Dios de ustedes. Se convirtió.
Dice, yo ya no creo en los que yo creía ahora, yo creo en el Dios de ustedes. ¿Y qué pasa con eso? Pasó a ser parte del pueblo de Israel. Como decíamos la otra vez, Ruth, que era moabita, ¿sí? Los moabitas tenían sus dioses paganos, al dios Moloch y a tantos dioses, ¿verdad? Que sacrificaban niños. Pero ella después dijo, mi Dios será tu Dios, le dijo a Noemí, tu tierra será, tu pueblo será mi pueblo. O sea, abrazaron esa fe y por eso ya formaron parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque abandonaron todo y abrazaron la fe del pueblo de Israel. Y Dios los bendijo grandemente, ¿verdad? Sí, porque de ahí viene la descendencia del Salvador, ¿sí? De la descendencia de Ruth, ¿sí? Ahora, Rahab, empezamos con Rahab. ¿Quién era Rahab? Ella era una prostituta que vivía en Jericó. También ayudó a los espías israelitas, Salmón y Caleb. Los ayudó, ¿verdad? Para que conquistaran, entraran ahí a Jericó. Y él vio tantas maravillas de cómo el Dios de los hebreos derribó los muros de Jericó. Y él dijo, no, este Dios ha hecho lo que nuestros dioses nunca hicieron. No se han manifestado. Se les adora, pero no hacen nada. Están ahí inertes. Y en cambio el Dios de Israel, el Dios de los israelitas, todo lo que ha hecho. Y abrazó esa fe y el Señor lo bendijo también. Y pasaron a ser pueblo de Dios. Entonces muchos ahorita nos critican. Yo he visto en mi muro que luego dicen, ay, sí, dice, están re perdidos, dices, son mexicanos. No, ¿cómo van a ser israelitas? No, dice, ¿cómo van a ser? Aunque se hagan la ilusión de que pertenecen al pueblo, no pertenecen ni van a pertenecer. Digo, bueno, entonces, ¿qué pasó con Noemí y Rahab? Con Ruth y Rahab y otros egipcios que se les anexaron cuando fue el éxodo del pueblo de Dios. Muchos se creyeron porque vieron ahí cómo el Señor los protegió durante las 10 plagas y se anexaron al pueblo, creyeron en él. Ahora si Yahshua está dando testimonio de todo eso, lo que pasó con el pueblo, y nosotros creemos en él, también somos anexados al pueblo y tenemos que decir con toda seguridad, somos parte del pueblo porque hemos creído en Yahshua y estamos estudiando la Torah para que el Señor nos ayude a cumplir realmente lo que es su voluntad, que está en la Torah. Reconocemos que no somos perfectos, ¿sí? Porque muchos se confunden con que dices, te estás judaizando. No nos estamos judaizando, porque nosotros tenemos el testimonio, la Torah y el testimonio. Y los judíos nada más tienen la Torah, ¿sí? Y el Señor en su gran misericordia nos está revelando lo que es la Torah, ¿sí? Para que estemos completos, ¿sí? Entonces dice que no les ha amanecido a aquellos que nada más tienen la Torah, no les ha amanecido, o aquellos que nada más dicen, no, pues yo nada más el Nuevo Testamento para adelante, lo demás no. Entonces, si nos ponemos a analizar, entonces, a muchos, por no decir la mayoría, no les ha amanecido. ¿Sí? Es el origen. Es el origen. Bueno. Dice, y sigues buscando la sabiduría de los hombres, ¿sí? Quien no le ha amanecido, dice, sigue buscando la sabiduría de los hombres, ¿sí? En los institutos, en los grandes maestros, en los que se creen maestros de la escritura, en los maestros de los grandes institutos bíblicos, ¿verdad?
siguen buscando ahí la sabiduría. Cuando el Señor está abierta para todos aquellos que quieran. La prueba está, nosotros somos la prueba, hermano. El testimonio de que no ha sido el hombre el que nos ha instruido, sino ha sido nuestro amado Yahweh en su infinita misericordia. Porque a nosotros nos van a preguntar, bueno, ¿a qué instituto fuiste? ¿Quién te enseñó? No nos hizo falta. Porque no estamos buscando en hombres, ¿sí? Lo que solo el Señor nos puede revelar. Entonces dice, vamos a ver qué nos dice Isaías en ese mismo que vimos, Isaías 8, versículos 21, 22. 21, 22. Bueno, en el 20 dice, y si os 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, estamos, aquí dice a la ley y al testimonio, que se refiere a la ley, a la Torah y al testimonio que es nuestro Yeshua. Dice, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿sí? Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en lo alto. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. ¿Por qué no quieren consultar lo que el Señor ha dicho? La Torah y el testimonio. ¿Sí? Bueno. Busquemos la instrucción en la Torah y el testimonio de Yeshua. La Torah y Yeshua. La Torah y el maná o la palabra del Eterno. ¿Sí? O sea, la Torah y el maná o la palabra del Eterno. La Torah, la instrucción que está en el mal llamado Antiguo Testamento, y la palabra del Eterno que está en el Tanakh. ¿Qué es en el Tanakh? El Nuevo Testamento. ¿Sí? Y porque si nos ponemos a leer la Tanakh, ahí nos habla de los profetas, ¿sí? Que también los profetas venían anunciando la venida del Mesías, que hablaban de el testimonio que había de venir, lo que venía a confirmar, ¿verdad? Los profetas venían hablando. Por ejemplo, en Isaías 53, ese capítulo, Isaías 53, los judíos lo desechan, porque habla del siervo sufriente. Nos está hablando de nuestro Mashiach, del testimonio. Entonces dice que citan todas menos esa. Menos esa. ¿Por qué? Porque dicen que ahí, de ahí no está hablando de nuestro Mashiach. Entonces lo desechan. ¿Sí? Entonces vemos que ahí Isaías 53 está hablando, nos está señalando todo lo que iba a padecer nuestro Mashiach. Entonces dice que la Torah es y el maná o la palabra del Eterno. Por eso dice que Él es el maná bajado del cielo, la palabra del Eterno, Yeshua, ¿verdad? La palabra hecha carne, que es nuestro Yeshua. Entonces dice la Torah y el maná o la palabra del Eterno. ¿Sí? Entonces dice, si no es conforme a esto, no les ha amanecido. ¿Sí? Entonces debemos entender, ahí dice la Escritura, que todo se tiene que cumplir. Dicen, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir. Y debemos entender que todavía faltan unas profecías que las que vienen anunciando
las fiestas de otoño, que son 3 fiestas, ¿vale? 3 fiestas, que son el Yom Kippur, Yom Teruah y Tabernáculos. Solo que viene anunciando que todavía falta, que todas esas vienen anunciando al Mesías. Están por cumplirse. ¿Sí? Están por cumplirse, mis hermanos. Entonces, ¿entendemos realmente lo que hemos estudiado ahorita? Que no podemos estar incompletos, que debemos de tener la Torá y el testimonio. Que esos desde un principio el Señor las puso, las dejó ahí como pruebas. Primeramente literal, ¿verdad? Porque dice que había una porción de maná dentro del arca, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. ¿Sí? Como testimonio de que todo lo que habla la Biblia, ahí está. Todo lo que dice que pasó, ahí están las pruebas. ¿Sí? De que sí pasó. ¿Sí? Todo lo que Moisés habló en la Torá, realmente pasó. Existen pruebas científicas de que todo lo que han encontrado en el Mar Rojo, ¿sí? Las ciudades que la Biblia menciona están también, las han encontrado. Los muros de Jericó, los muros de Jericó, Sodoma y Gomorra. O sea, hay pruebas. Dejó muchas pruebas el Señor, así como para que no dudemos. ¿Sí? Nos da exactamente, yo la otra vez leía, hace tiempo leí el libro del Mormón y no, ese está más chueco que nada.